buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Carlos Antonio Peñalosa Martínez. Mi profesión, médico neurólogo. Soy parte de los facilitadores del diplomado de agroecología que están cursando en este momento. Este video es con la intención de transmitirle información sobre la actividad que tendremos el próximo sábado 25 de abril en las instalaciones de Ecoalborada, la granja donde habitamos. Les comento que en esta granja pues tenemos laborando mi esposa y yo, somos sus fundadores, durante 23 años. Y acá lo que realizamos es actividades relacionadas con 3 objetivos. Objetivos ecológicos, objetivos de salud, que es nuestra profesión, y objetivos de conciencia. Y en esta actividad vamos a laborar en el tema ecología interior. Desde el inicio de nuestro servicio acá en Ecoalborada, siempre hemos atendido la parte humana. Es decir, cuando empezamos a trabajar como Ecoaldea, que fue la primera organización que tuvimos en nuestra granja, nuestro foco de atención era el humano, ¿sí? Era el ecoaldeano en ese caso. Pues bien, esta actividad de ecología interior es muy a propósito de recordar que la ecología no solamente es algo que está fuera, ya donde están los animales, las plantas, las interacciones entre animales y plantas, entre el sol, la tierra, el planeta, etcétera, que por supuesto, pero ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde está el ser humano? ¿Sí? Y de eso se trata la ecología interior. Prácticamente vamos a hacer una revisión ese día de los fundamentos ecológicos que ustedes habrán ya recibido de la mano del profesor Clemente Linares y de sus propias lecturas y sus propias búsquedas. Bueno, todo eso lo vamos a llevar al interior. Vamos a darle un sentido para nuestra vida que nos permite poner ejemplos prácticos de cómo esos principios ayudan no solo a nuestra granja, a nuestro huerto, sino también a nuestra vida. Y en ese sentido vamos a repasar las 2 denominaciones que el profesor Clemente les ha indicado. La cinecología, que es la materia, la actividad que ustedes ya han revisado con él y la que continuarán, por supuesto, revisando con otros facilitadores. Y también está la autoecología, que está relacionado con un solo individuo, en este caso con el ser humano, contigo, conmigo, con nosotros como humanos. Y esa es la base de la ecología interior. Entonces, el día que vengan, vamos a trabajar es la autoecología o ecología interna. Y vamos a revisar 7 principios, los 7 principios que ustedes ya han visto, que posiblemente han estudiado desde antes, pero trasladado al ser humano. Para eso le quiero poner una tarea. Esa tarea consiste en que los 7 principios que les voy a mencionar en este momento, con un ejemplo por cada uno de ellos que yo les voy a transmitir en este video, ustedes lo utilicen para reflexionar, para mirar la naturaleza. Inspírense en el otro video que les enviamos a propósito de esta clase, en donde muestran ejemplos de cómo la naturaleza nos da señales, nos da pistas, nos da mensajes, le da sentido también a nuestra vida. En ese video, inspirados en ese video, van a utilizar su intelecto, incluso su intuición, sus habilidades internas, para buscar otros ejemplos diferentes al que yo les voy a transmitir. La actividad, como ustedes saben, en este diplomado es no solamente teórica, también es aprender haciendo, es práctica. En esta actividad vamos a hacer un recorrido. Ese recorrido es un recorrido didáctico en donde vamos a ir revisando no solo la aportación que yo habré dado acá en el macro, en el centro de lo que se llama ecología interior, sino sus aportaciones, tu aportación, querido amigo. Por eso te voy a pedir que utilices estos 7 principios, reflexiona en ellos, inspírate en otros ejemplos, busca otros ejemplos, pero no solamente, y en ese caso no tanto de la ecología afuera, traslade lo que has aprendido de ese principio de ecología afuera a tu propia vida, a tu interior o a la interacción que tú tienes con otros seres humanos, con tu familia, con los que conviven contigo. Entonces vamos a repasar esos 7 principios.
El primer principio, ya lo vieron por supuesto, es el principio de los sistemas. El ejemplo que yo les voy a dar es, somos diferentes en apariencia, pero nuestra esencia es una. Lo repito, todos somos diferentes en la apariencia, ¿sí? En lo que mostramos, en el rostro, en el tamaño, en la personalidad, obviamente todos somos diferentes. Pero hay una parte que nos vincula a todos los seres humanos, sin excepción y sin exclusión, ¿sí? Podemos llamarle a eso que nos vincula la esencia. Podemos llamarle que formamos parte de una misma raza, que es la raza humana. Pero, ¿qué es lo que nos vincula dentro de la misma raza humana? Entonces nos vincula un común denominador, una energía, digámoslo así, que le podemos llamar una esencia. Porque hoy día los científicos mismos en la ciencia están llegando a conclusiones muy similares a lo que los sabios y sabias de todas las épocas nos han dicho, que todo es uno. Igual que la ecología, por eso le llamamos ecología interna. Sabemos, ya lo sabemos, que en la ecología externa, en la cinecología, todo está integrado en una unidad, ¿sí? Pero lo estudiamos como afuera. ¿Y nosotros dónde quedamos en esa unidad? Pues bien, nosotros también formamos parte de esa unidad, pero entre nosotros formamos parte de una unidad porque compartimos una esencia. Cuando estén aquí vamos a ver ejemplos prácticos y aplicaciones de este principio, pero los dejo hasta ahí para que ustedes puedan revisar qué otros ejemplos pueden dar ese día sábado 25, con respecto a este principio de sistemas llevado a su propia vida, llevado a su núcleo de convivencia. Bien, vamos con el segundo principio, principio de la homeostasis, que ustedes ya lo vieron, cómo la naturaleza genera equilibrios, un feedback negativo que hace que cualquier desequilibrio logre a través de ese feedback negativo volver al balance, al equilibrio. Pues bien, resulta que nuestro cuerpo, para poner un ejemplo muy directo y sencillo, también funciona el principio de la homeostasis. Por ejemplo, hay un sistema de homeostasis para regular nuestra temperatura. Necesitamos mantener una temperatura en este cuerpo alrededor de los 37 grados. Si la temperatura fuera fría y baja, el cuerpo activa una serie de sistemas. Esos sistemas van a hacer que los músculos titiriteen, se muevan, aumenten su calor. También los vasos sanguíneos lleven más calor a los sitios importantes que ayuden a subir la temperatura en el cuerpo y viceversa. Cuando la temperatura está alta, el cuerpo busca cómo transpirar, eliminar el exceso de calor a través de transpiración o de respiración para volver al balance, a la homeostasis, en este caso de la termorregulación. Les dejo este principio para que ustedes busquen otros ejemplos relacionados con su propia vida, con su entorno, con los que conviven con usted, que podamos aplicarlo a la ecología interna, a la ecología humana y nuestra ecología, la de cada uno de ustedes. Vamos con el tercer principio, que es el principio de biodiversidad, ¿sí? Que ya lo han estudiado también. Y el ejemplo que les voy a dar para ese principio de biodiversidad es la comunidad celular. Este cuerpo, el mío y el tuyo también, está constituidos por un ecosistema magnífico con una enorme biodiversidad en células, ¿sí? Hay billones y billones de células en nuestro cuerpo, pero no de manera aleatoria, están organizados. Y esas células organizadas son diversas porque hay células del hígado, hay células del páncreas, hay células del cerebro que tienen una forma diferente a las células del intestino, la forma depende de la función, etc. Entonces hay una biodiversidad de células en el cuerpo, pero ¿qué pasa? Que en apariencia están separadas, pero en la esencia llevan un orden, tienen un propósito, todos van a un solo cauce, tienen su sentido y también tienen su sistema. Entonces vemos cómo un principio se va conectando con el otro también en nosotros.
Entonces el ejemplo que le dejo para el principio de biodiversidad en la ecología interna es su propio cuerpo, las células de su cuerpo. Busquen, por favor, otros ejemplos en donde puedan aplicar el principio de biodiversidad o a su cuerpo humano o a sus relaciones con los que están con usted o en su vida, etc. Vamos con el cuarto principio, que es el de nicho ecológico, que ya también han estudiado. Recordemos que los nichos ecológicos son agrupaciones relacionadas o la importancia de una determinada especie relativa a su función, ¿verdad? Es como la profesión de cada especie. Pues bien, en el principio de nichos ecológicos relacionados con la ecología interna, voy a poner un solo ejemplo y es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Los 2 kilos de bacteria que todos tenemos en el intestino y en el cuerpo en general, pero agrupados en su mayoría en el intestino. Pues bien, esa microbiota se agrupa también en nichos, igual como pasa afuera con los nichos que ya han estudiado en la cinecología. Pues pasa lo mismo en el cuerpo humano con nuestras bacterias. Cada nicho está cumpliendo determinada tarea y función. No son solo bichos que están ahí haciendo turismo, sino que hay una función, hay un sentido por el cual tenemos tantas bacterias en nuestro organismo. Y hoy día sabemos la importancia de esos nichos de bacterias para la salud del cuerpo. Y de ahí salen ejes, eje intestino-cerebro y la importancia que tienen las bacterias en nuestro intestino para una correcta función del cerebro. Está el eje intestino-pulmón, intestino-piel, intestino-riñón, intestino-articulación y pare de contar porque esos nichos bacterianos en nuestro intestino cumplen diversas funciones y permiten la salud general de los diferentes sistemas, órganos y células en nuestro organismo. La tarea que les dejo con este principio de nichos es buscar otros ejemplos, buscar otra aplicación del principio a nuestra ecología interna, ¿no? De nuestro cuerpo como individuo, como seres humanos, pero también puede ser relacionado con nuestra convivencia, con nuestro entorno. Luego viene el principio de la termodinámica que también han visto, particularmente el de flujo de energía. Ya ustedes lo vieron cómo la energía del sol fluye captada por las plantas y a través de la fotosíntesis transformada en energía química. Los animales lo consumen, lo llevan a su cuerpo, lo utilizan para sus funciones. También el excedente sale en forma de calor. Todo ese flujo de energía que ustedes han aprendido en la cinecología, vamos a aplicarlo a la ecología interior. Y el ejemplo que les traigo aquí son las emociones. La palabra emoción viene de energía en movimiento, emotion o emotion. Emoción es que ese movimiento que sentimos como emociones es energía que movilizamos, ¿sí? Dependiendo del tipo de emociones que tengamos en nuestro interior, vamos a tener un ahorro de energía, unas energías que nos ayuden a la salud, pero hoy día también se ha demostrado que podemos perder energía, ¿sí? Con emociones como la ira, el resentimiento, el odio. Y en vez de ayudar a la salud, esa energía, porque esa energía va hacia adentro, explota hacia adentro o en otras palabras, implosiona internamente y puede afectar órganos, desequilibrar nuestra salud. Entonces, aparte de ese principio ese ejemplo que les acabo de dar, voy a pedirle que revisen, reflexionen, analicen qué otras aplicaciones, qué otros ejemplos ustedes pueden colocar una vez que vengan acá que apliquen este principio termodinámico de flujo de energía a su propio organismo, a su propia vida o a su propia convivencia con otros. Luego viene otro principio, el sexto, que es el principio de los ciclos. Que en la naturaleza hay ciclos por donde uno mire, ¿sí? Tiene que ver también con reciclaje, los ciclos que hace la materia, ¿sí? Pero también en el cuerpo hay ciclos. Y esos ciclos son tanto ciclos pequeños como ciclos medianos como ciclos grandes, porque también, aparte de los ciclos del cuerpo,
como el ejemplo que les voy a traer del ejemplo de la autofagia, hay otros ciclos mayores en donde nosotros estamos involucrados, como serían los ciclos lunares, ¿sí? Los ciclos solares alrededor de todo un año, pero hay ciclos mayores como los ciclos que puede hacer la galaxia nuestra, ¿sí? Alrededor de un determinado lugar. O sea, desde lo más pequeño a lo más grande, el ciclo es un común denominador. El ejemplo que los traigo para la ecología interna, ¿sí? Es justamente la autofagia. La autofagia es un tipo de reciclaje celular y lo activamos cuando hacemos ayuno. Hoy día sabemos la importancia del ayuno para la salud. Claro, los médicos lo han sabido desde siempre y se ha usado el ayuno desde milenios, pero la ciencia ahora le ha dado, digamos, la explicación del por qué pasa cuando ayunamos. Resulta que cuando hacemos paradas, días de parada, permitimos que el cuerpo haga el reciclaje. Y como ya la energía no va a estar en el intestino haciendo digestión y todos los procesos que lleva el ingerir alimentos, entonces ese descanso le permite al cuerpo empezar a utilizar energía de donde está depositada o almacenada, muchas veces de las grasas o del hígado donde hay muchas veces tóxicos. Entonces activamos un sistema que se llama autofagia. Es como si el cuerpo se comiera a sí mismo, pero lo que empieza a comer en principio son las partes de desecho. Entonces, en vez de acumular más desecho, le damos al cuerpo una pausa para que pueda encargarse de hacer un reciclaje, una salida de esos desechos. Entonces les dejo la tarea de que revisen de qué otra manera aplicar el principio de los ciclos a la ecología interna, a su propia vida, a la vida en convivencia con quienes estén con usted o en lo que usted haga, ¿verdad? En sus conexiones. Luego viene el séptimo principio, que es que el propósito le da sentido al sistema, ¿sí? Es el principio de que todo tiene su propósito. La naturaleza también. La naturaleza tiene un sentido, la vida tiene un sentido. Sí, el ejemplo que le quiero traer en relación al propósito le da sentido al sistema es el sentido de la vida. La vida tiene un sentido. Todo en la vida tiene un sentido. El flujo de energía, el camino que lleva a la vida tiene un sentido, ¿sí? El sentido de la vida. Y hacemos bien en hacernos ese tipo de preguntas. Y uno de los aspectos relacionados con el principio del propósito es cuál es el sentido por el cual usted ha encarnado aquí en forma de cuerpo humano a esta vida. ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Si no lo ha hecho, es un buen momento. ¿Cuál es su propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de que estemos acá? ¿Qué hacemos acá? Y ese es el ejemplo que les doy. Les dejo la tarea de revisar cuál es el propósito de la vida para usted, para el sitio donde nació, para el tipo de relaciones que tiene, para la vida tal cual la tiene. ¿Tiene o no tiene un sentido? ¿Tiene o no tiene un propósito? ¿Sí? Lo dejo para que usted mismo saque sus conclusiones y las traiga para el día de la actividad. Entonces, esos son los 7 principios. Los revisan, los analizan, los integran y los llevan a su interior. Y ese día, en un recorrido didáctico que daremos por Ecoalborada, que es como llamamos a nuestra granja, vamos a ir revisando principio por principio y vamos a escucharlos a ustedes. Vamos a hacer un coloquio, un intercambio de ideas que nos nutra a todos. ¿Sí? Aparte de venir a aprender, es un paseo bonito que vamos a hacer en contacto con la naturaleza. Y al final, ya en la tarde, probablemente vamos a trabajar un tema muy bonito que se titula Trabajando para la granja de mi vida. Es un tema sorpresa, lo vamos a ver cuando ya estemos acá. Pero para ello necesito que llenen, por favor, el test de ecología interior que está publicado en la plataforma. Traigan su puntaje, lo traen en una hojita, no necesitan traer todo el test, lo traen su puntaje en una hojita. Tengan en cuenta que
Si quieren lo traen impreso también, por supuesto, pero tengan en cuenta de que ese test lo vamos a utilizar como dinámica para esa actividad trabajando para la granja de mi vida. Y eso es todo, amigos. Entonces les voy a pedir que revisen el material que estamos enviando por adelantado, particularmente el video de la naturaleza, de cómo nos enseña la naturaleza a la vida de nosotros como seres humanos. Y bueno, los esperamos el próximo sábado 25 de abril en la actividad titulada Ecología Interior. Bien, amigos, nos vemos. Feliz tarde.